en el programa de hoy vamos a estar escuchando un montón de registros, de grabaciones piratas. Va a sonar bastante low-fi, pero por otro lado, para compensar eso van a sonar un montón de registros de grabaciones, de canciones, que es el único formato para poder acceder a ellos. Presentaciones míticas de debuts de algunas bandas de la escena norteamericana que fueron recopiladas y que fueron noticia el pasado fin de semana. Porque este sábado comenzó a circular por todas las distintas redes una noticia impactante sobre todo para melómanos del mundo. Un tal Chicago Tape Guy, porque así le llamaban en varios sitios, a Adam Jacobs, un coleccionista norteamericano que hoy promedia los 60 años de edad, había liberado todo un archivo personal de decenas de años y miles de registros en vivo, así como también rarezas discográficas o capturas radiales. Vamos a mandar la primera. Vamos a empezar a espiar y vamos a empezar a revisar ese sitio del cual les voy a ir dando datos, a ver qué se escucha de eso que se registró hace ya muchísimo tiempo. Los números de todo este archivo podrían incluso hasta humillar a todos los servicios de streaming del planeta. Un grabador de cassettes Sony, 10.000 conciertos en 40 años, 3.000 sets individuales de más de 3.000 artistas. Desde R.E.M. a The Cure, Nirvana, Björk, Depeche Mode, Sonny Youth, Tracy Chapman, Boogie Down Production son parte de esta increíble lista de tan solo a tan solo un clic de distancia. El 8 de julio del año 1989, un joven aficionado a la música llamado Adam Jacobs, con una grabadora de cassette Sony en el bolsillo, fue a ver a una prometedora banda de rock de Washington en su concierto debut en Chicago. Escuchen lo que allí sonaba. Aquí van a escuchar a Kurt Cobain cantando Love Buzz, una versión de la banda de rock holandesa Joachim Blue, compuesta 2 décadas antes de esta presentación. Esta fue la primera grabación que hizo Jacob como parte de toda esa colección, un concierto de Nirvana del año 1989. Todavía ni siquiera habían editado el Bleach, mucho menos el Nirvana, que sería del año 91, mucho menos el Inútero, que saldría en el año 1993. Se metió allí en ese pequeño concierto, en un pequeño pub llamado Dreamers. Allí Kurt Cobain tenía 20 años y Jacobs tendría alrededor de unos 22. La banda se presentó diciendo que eran de Seattle, y esto fue justamente 2 años completos antes de que existiera incluso el Nevermind. Esa cinta ahora está limpia y disponible para el streaming gratis. Bueno, limpia en estas condiciones, ¿no? Está con una grabadora, recuerden ese contexto permanente, ¿no? Era Jacobs con una grabadora, según la distancia, a veces podía ponerse un poco más cercano a los parlantes, a veces un poco más a distancia, a veces iba a haber de repente un concierto en el medio de una cueva y a veces iba a haber un concierto en un estadio. Lo cierto es que fue capturando un montón de momentos únicos que iremos repasando a lo largo y ancho de este programa. Y esos eran justamente los verdaderos frenéticos comienzos de Kurt Cobain, de Chris Novoselic, de Chad Channing, de Jason Everman, según la formación que el grupo tenía en aquel entonces.
Y de este mismo concierto, con ese sonido medio rotoso, está esta otra canción. La canción se llama Polly y es uno de los temas que ya serían parte de su Nevermind, compuesto por Kurt Cobain apenas 2 años antes de lo que había sido esta presentación, inspirada en el secuestro, violación y tortura de una niña de 14 años que regresaba a casa tras un concierto de punk rock en Washington, allá por el año 1987. Recuerden, Jacobs con su grabadora, Nirvana tocando adelante y Polly sonando por las cajas de los parlantes. Y esto era una práctica bastante habitual, no solamente de Jacobs, sino que era una práctica bastante habitual de muchos melómanos que acudían a los distintos conciertos con una grabadora cuando ni siquiera existían los teléfonos inteligentes, ¿no? Los smartphones. Iban con una grabadora de cassette o iban con una grabadora posteriormente digital. De hecho, hoy hablando aquí en los pasillos y comentando un poco el desarrollo de este programa, me decía Alejandro Ferreiro, yo solía grabar de manera reiterada. Cada vez que iba a un concierto también siempre iba con mi grabadora de cassette. Tengo varios cassettes, de hecho tengo el concierto, por ejemplo, de B.B. King aquí en Montevideo. Y luego cuando compré una grabadora digital perdí un poco el hábito de ir registrando. Y eso creo que de alguna manera también le ha pasado a muchos y a muchas, que cuando ya creemos que hay tantos filmando, tantos registrando, perdemos un poco el interés de generar un registro histórico, como son la mayoría de los que Adam Jacobs fue haciendo a lo largo de más de 4 décadas de historia, ¿no? Es bien interesante, la verdad, el recorrido de todo esto y por sobre todo el material que está allí alojado y disponible de manera gratuita e incluso para descargas. Pero Jacobs no era para nada un improvisado. Desde el año 1984 él había desarrollado de alguna manera como una especie de rutina metódica, ¿no? Asistir a los conciertos, ir a los shows por semana, documentarlos con su equipo, con el que tuviese a mano, de hecho, desde grabadoras compactas hasta equipos un poco más profesionales de audio ya digital. Con el tiempo, los dueños de los locales, incluso que al principio intentaban impedirle que grabara, después, como ya lo conocían, terminaron dejándolo hasta entrar gratis. Lo conocían claramente como el tipo de los cassettes. Así ya lo veían venir, le abrían la puerta y lo dejaban acceder. Incluso lo dejaban hasta posicionarse cada vez mejor, orientado justamente en la reproducción del sonido para que él también pudiera ir captando. Pero no solo la captura y puesta en comunión es una locura, sino que toda la operación de digitalización por sí misma es alucinante, y todo mediante un sistema de voluntariado. ¿Por qué? Porque decenas de voluntarios, tanto de Estados Unidos como de Europa, se han ido encargando de todo lo que tiene que ver con el proceso del masterizado, de los metadatos, de la verificación de las listas de canciones. A veces incluso contactando a los propios artistas para confirmar qué canciones habían tocado en aquel concierto del año 1990, 1995. La colección de registros en vivo pasó de 171 grabaciones en enero del 25 a más de 2.300 en abril de este año. Y eso va a ir obviamente en aumento porque se están procesando todas estas cintas y se van a ir incorporando. Y no solamente hay registros piratas de los conciertos, sino que también hay algunas capturas de entrevistas radiales o de presentaciones que las distintas emisoras fueron reproduciendo según el acuerdo que tuvieran en los distintos estados de Estados Unidos. Es impresionante, verdaderamente, el material que está allí alojado. Hemos descubierto una pequeña porción de algunas presentaciones fundamentales, si se quiere, en el proceso de la música anglo, de esta escena del rock independiente, por sobre todo, alojada ahí justamente en los alrededores de Chicago. Vamos a ir repasándolo a lo largo de este programa. Cada uno de los melómanos voluntarios ha ido hasta la casa de Jacobs y recogiendo entre 10 y 20 cajas que tienen dentro unas 50, 100 cassettes para ir digitalizando, ir complementando justamente todo este proceso. Y ustedes pueden entrar a este archivo, buscarlo justamente por
por archivos de Jacob y empezar a escuchar, empezar a monitorear todo lo que está allí alojado. De verdad que la navegación es muy simple. Nosotros, de hecho, hoy estamos reproduciendo desde el propio sitio, pero también hay una posibilidad de descarga. A veces la descarga es un poco más confusa porque no todo el material lo descarga de manera unitaria. A veces descarga todo el concierto, a veces descarga varios conciertos de un mismo artista que están también alojados en ese sitio. Pero lo cierto es que la reproducción y el dispositivo de reproducción es totalmente amigable y les invitamos de por sí a que vayan hurgando y que vayan también explorando. En esa obsesión de Jacobs acumuló la increíble suma, como les contaba, de 10.000 shows grabados que van siendo catalogados y subidos a un repositorio sin fines de lucro en Internet. Archive, donde está disponible para escuchar y para descargar, como les decía, de forma gratuita. Vamos a escuchar Boys Don't Cry, The Cure, en una presentación del año 1984. Change your mind, but I know that this time I have said too much, been too unkind. I try to laugh about it, cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes, just boys don't cry. Before I break down, wish you could have never been home. But I know that it's too late and never something I can do. So I try to laugh about it, cover it all up with lies. I try to knock me off the nothing to something wrong to us. I don't think my memory appropriately. I walk the table. I can tell you that you are better than they always. I don't think necessarily appropriate. It's nothing but fun. I took you for granted. I thought that you needed me more. I would do most anything to get you back by my side. But I just keep on laughing, hiding the tears in my eyes. 'Cause boys don't cry. 'Cause boys don't cry. Una canción mítica de los Cure, una captura de esta banda, Boys Don't Cry. De hecho, es una de las canciones más conocidas de esta banda gótica y post-punk inglesa también, pero que de hecho además fue publicada como un simple, no fue parte del álbum debut de aquel Three Imaginary Boys del año 79. Y con esta canción hicieron lo mismo que hicieron con Killing an Arab. Sería incorporada recién en la reedición estadounidense y de hecho llevaría el mismo nombre justamente de esta pieza, ¿no? Boys Don't Cry, del año 1980. Un jovencísimo Robert Smith, ahí se escuchaba claramente incluso lo agudo de su voz en aquel entonces, una voz privilegiada, ¿no? Hasta el día de hoy, pero en aquel entonces una voz totalmente posadolescente, ¿no? Vocalista y líder del grupo, tenía entonces 18 años y es una de las tantas capturas de Adam Jacob que está disponible en este sitio que estamos navegando, que estamos recorriendo junto a ustedes, que estamos indagando por allí. Yo la verdad que perdí muchas
muchas horas del fin de semana, o invertí muchas horas del fin de semana tratando de encontrar un montón de rarezas. Claramente hay un montón de bandas de esa escena fermental de la música alternativa en Estados Unidos que es desconocida para nosotros, incluso para los más menómanos. También es una posibilidad de aproximarnos y escuchar de primera mano un montón de agrupaciones que no llegaron a trascender, ¿no? Que eran parte quizá de aquella misma camada de otro montón de proyectos musicales, pero que fueron quedando por el camino porque quizá no pegó una canción, o quizá no dieron con un productor, o quizá no tuvieron la oportunidad de grabar profesionalmente un disco debut de la manera que sí lo hicieron otros, que fueron quienes finalmente trascendieron. Pero allí está buena parte de la escena, y la escena es realmente increíble. Eso que yo les detallaba hoy más temprano, o sea, perfectamente podemos escuchar desde Nirvana hasta R.E.M., pasando por los The Cure. Vamos a ir compartiendo un montón de estas canciones, de eso se va a tratar hoy este diluvio de música que le proponemos aquí en La Música Me Llueve. Sorry is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry, like sorry. Forgive me is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me. Say, baby, baby, can I hold you tonight? And maybe if I told you. Vieron como en algunos casos va variando la calidad de sonido. En este caso, Tracy Chapman claramente es quien está cantando Baby Can I Hold You, uno de sus enormes clásicos. Ya se escucha con mucho mejor definición, con mucho mayor claridad. Claro, Jacob ahí seguramente pudo ubicarse en un mejor sitio con su grabadora de cassette de Sony. Esto es alrededor del mismo año, es un poco antes de la grabación que escuchábamos hace un rato de los Nirvana. Esto es en el año 1988, que es el mismo año que ella lanza justamente esta balada íntima del álbum debut homónimo de Tracy Chapman. El registro tuvo lugar en el Chestnut Cabaret, pilar de la escena musical de West Philadelphia, activo desde el año 1978 y que de hecho estaría en actividad también hasta el año 1995. Y ahí convivían varios géneros, no era solamente la escena rockera alternativa, ahí había desde jazz hasta blues, desde rock hasta funk. Allí tocaron entre otros Blondie, Nine Inch Nails, también tocó Buddy Guy. Y él justamente fue en aquel concierto del año 1988 a poner su grabadora ante la presentación de Tracy Chapman. Nosotros elegimos Baby Can I Hold You, pero si entran al sitio de Adam Jacob van a encontrar absolutamente todo el concierto y las distintas canciones, todas con su nomenclatura de cuál es la que suena en el orden en la que suena. Y ese trabajo, como les contaba antes, es un trabajo que han ido haciendo distintos voluntarios, no solamente de Estados Unidos, sino también de Europa, acarreando los cassettes, digitalizándolos, masterizándolos y llevando esta bitácora increíble de conciertos de la escena norteamericana, mayormente alojados allí en la zona de Chicago. Like forgive me, forgive me. But you can say, baby, baby, can I hold you tonight? And maybe if I told you the right words, at the right time, you'd be mine. I love you.
'cause all that you can say, years gone by and still words don't come easily. Like I love you, I love you. But you can say, baby, well, baby, can I hold you tonight? And maybe if I told you the right words, at the right time, you'd be mine. You'd be mine. Es impresionante la calidad interpretativa de Tracy Chapman en esta canción, en el año mismo que había publicado justamente esta pieza. Y ahí tenemos la posibilidad de escuchar también el sonido ambiente ahí del público. La gran tarea de digitalización, por sobre todo los comienzos, estuvo a cargo de un individuo llamado Brian Emmerich. Él era quien viajaba mensualmente desde los suburbios de Chicago hasta la casa de Jacobs para llevarse un montón de cajas con entre 50 y 100 cassettes cada una. Y de hecho, Emmerich reconvirtió una habitación entera en su casa en todo un estudio de transferencia analógico a digital, ¿no? Piensen la tarea que eso implica, ¿no? Había conseguido 10 reproductores de cassette, algunos los había restaurado él mismo para que comenzaran a tener esa actividad. Y bueno, y él lo que estima obviamente que el proyecto le va a llevar algunos años más para poder tratar de completar él y el resto de los voluntarios la totalidad de registros que tiene Jacob, que datan de más de 40 años, ¿no? Es lo que decíamos, es una totalidad de 10.000 distintas cintas de grabaciones de 3.000 artistas diferentes en esa escena que él solía recorrer y frecuentar semanalmente. Vamos a ir a otra reproducción, en este caso es Nick Cave and the Bad Seeds. Nick Cave y las malas semillas. This is your funeral, not yours. Y en la escena montevideana pasaron ya 5 años, porque vino del 2021 Nick Cave a Montevideo, allí a presentarse en el Teatro de Verano. En este caso es un concierto llevado a cabo en el Cabaret Metro del año 1989. O sea que ya pasaron 4 décadas de Your Funeral, My Trial, es como se llama esta canción, y también es el 4º disco de estudio de este grupo australiano que comanda Nick Cave y secundan, obviamente, The Bad Seeds. Fue publicado por la compañía discográfica Mute Records en noviembre del año 1986, apenas 3 años antes de esta presentación, allí, como les contaba, en el Cabaret Metro. El álbum, programado en un inicio como un doble EP, fue publicado como un long play, y esta canción claramente es la que da nombre a aquel trabajo, interpretada en vivo, como les decía, apenas 3 años más tarde de lo que había sido la grabación. El registro pertenece al Cabaret Metro, una sala rockera fundada en el año 1982, donde tocaron bandas también de la escena, ¿no? Como los R.E.M., los Nirvana, Jeff Buckley e incluso The Smashing Pumpkins. Ellos tienen un disco entero grabado en este
en esta cueva rockera donde en algún momento también fue Jacob a poner su grabadora y captar en ambiente lo que sucedía en ese escenario. ¿Fuiste pirata alguna vez? ¿Fuiste un corsario de esos que metía también la grabadora en el medio de un recital? Contanos, ¿de qué se trata? ¿Qué llegaste a grabar? ¿Qué material atesorás en tu casa? 099-891-888. Este proyecto de Jacob tomó impulso después de que la cineasta Caitlin Schneider le realizara un documental, justamente que pusiera una cámara delante de su enorme archivo. Jacob no solamente tiene un enorme archivo de cassette, sino que tiene paredes enteras de habitaciones de un montón de vinilos. O sea, era un menómalo, o es un menómalo tremendo, ¿no? Absolutamente aficionado a la materia musical. Bueno, obviamente cuando ella hizo el documental, algunos de este sitio de archivo vieron todo ese caudal de información y fueron directamente a proponerle preservar esa colección antes de que la cinta, por sobre todo, comenzaran a deteriorarse. Ustedes saben que la cinta van captando humedades, van formando hongos y seguramente mucho del material que allí se registró en algún momento de manera analógica se fuese perdiendo con el paso del tiempo y por sobre todo las condiciones no aptas de almacenamiento y resguardo de todo ese material. Por tanto, cuanto antes digitalizar todas esas cintas era mejor, obviamente, para preservar en el tiempo toda esa información. Pero cuando comenzaron a trabajar todo aquel material, lo que se dieron cuenta es que esto había que ponerlo a disposición y no solamente a la escucha de miles y miles en el mundo, sino generar la posibilidad también de descarga y que cada uno pueda ya ir haciendo su almacenamiento a gusto y selección. Hoy Jacobs tiene 59 años y presenta algunos problemas de salud que de hecho le impiden continuar yendo a mantener aquella dinámica de registro de los distintos conciertos, pero sigue en contacto con la música a través de las distintas grabaciones que va también él encontrando, haciendo searching por internet y almacenándolas también en su propio archivo. Pero 40 años de presentaciones de parte de lo más efervescente de la escena alternativa del universo del rock, ni que hablar, que es una riqueza, es un tesoro que está ya disponible para que todos ustedes incluso puedan acceder. Nosotros en esta emisión por streaming también vamos cada tanto mostrándoles este sitio de internet donde están almacenadas esta cantidad enorme de capturas piratas. Para que pongamos en valor, para que tomen referencia, Spotify tiene alrededor de 100 millones de pistas. Apple Music debe tener otros 100 millones. Ninguno tiene la grabación del primer show de Nirvana en Chicago. Lo tiene un tipo con un grabador a cassette en el bolsillo que hoy en día lo puso a disposición de las redes. Escuchemos un poquito más entonces de otra de las rarezas. En este caso vamos a viajar hasta el año 1986 y escuchar cómo sonaba R.E.M. con The One I Love. Respuestas que van llegando justamente por este 099-891-888. Dice: los escucho de mi flamante refugio de la barra de Portezuelo en Maldonado. Excelente, espectacular hallazgo de Pico. Me dice: yo pasaba tardes enteras grabando con mi deck Philips de FM. Las cintas se desmagnetizan, pero duran más que los CDs, me apuntan. Sí, claramente las cintas son un formato riquísimo. Lo que pasa que en muchos casos, si las almacenamos quizá en un rincón de nuestra casa que tiene
determinado porcentaje de humedad, las cintas van tomando hongos con el polvo, etcétera, y van haciéndose inaccesibles. Y de hecho, aunque tengas un reproductor en el cual ir pudiendo reproducirlas, se te va a ir dañando de alguna manera las placas del reproductor y no vas a poder continuar con la tarea. Por eso es tan importante ir digitalizándola, y no solo eso, ¿no? En este caso han tenido un montón de tareas de materialización, de limpieza, de recualización, para que todas estas cintas, una vez que son puestas a disponibilidad, bueno, presenten de alguna manera también la mayor calidad posible. Programón, me dicen por acá, Programón do Pico, y sí, la verdad que hay que agradecerle todo esto a Adam Jacob. Yo no he hecho nada más que navegar en el sitio en el cual fue subiendo todas estas miles de horas de grabación y tratando de encontrar rarezas, tratando de encontrar también algunas bandas reconocibles, ¿no? De hecho, esta en concreto, The One I Love, es uno de los grandes himnos justamente de este grupo de rock alternativo norteamericano, ¿no? Los R.E.M., publicado como primer adelanto de lo que fue su quinto trabajo discográfico, The Document, en el año 1987. Hace apenas un lustro, de hecho, que tras conocerse en la Universidad de Georgia habían comenzado a tocar tanto el baterista Bill Berry, el guitarrista Peter Buck, el bajista Mike Mills, claramente está el vocalista principal Michael Stipe. La canción marcó un hito en la carrera de este grupo al convertirse además en el primer sencillo en poder ingresar en esa lista de Billboard de los 100, alcanzando el puesto número 9 de las listas a nivel de Estados Unidos. Entonces, The One I Love de los R.E.M. Y seguimos metiendo la oreja en este programa, recorriendo los archivos de Adam Jacob en lo que es este registro increíble de más de 10.000 horas de grabación publicadas con el seguimiento de más de 3.000 bandas de la escena alternativa en los Estados Unidos, fundamentalmente en escenarios de Chicago, y todo este material que fue sistematizando, que fue masterizando, que fue poniendo a disposición justamente desde esta plataforma en la cual todos hoy en día podemos acceder a este archivo. Personal Jesus es como se llama esta canción, es el 23º simple de este grupo inglés notable de música electrónica, los Depeche Mode, publicado en el Reino Unido en agosto del año 1989 como adelanto de lo que sería su álbum Violator del año 1990. Escuchemos un poquito este Personal Jesus. Parte de la mensajería que va llegando, este era uno de los primeros del programa, dice qué lindo volver a escucharlos a Meixeira do Pico, desde Mundo Cañón hasta hoy no he parado, una radiomaníaca encontró su lugar. Laura de Salinas, muchísimas gracias Laura, gran abrazo. Dice maravilloso programa, genial programa, tremendo archivo, gracias por compartir esto, me pareció imponente lo de Tracy Chapman, despegado, impresionante lo que suena. Sí, hay un montón de grabaciones que suenan verdaderamente imponente, y hay otro montón de archivos que están también capitulados en este lugar de Adam Jacob, que son grabaciones de emisiones radiales. O sea, él utilizaba el dispositivo de grabación cuando alguna radio de repente tenía los derechos de emisión de algún concierto. Pero claro, muchos de esos se perdieron, no fueron publicados, no fueron editados después como de manera oficial. Por tanto, esas grabaciones en particular terminarían siendo
pero totalmente trascendentes, ¿no? Era una práctica muy habitual, por sobre todo los 80s, 90s, asistir a conciertos con una grabadora. Era muy común. En algún momento también se detectaban esas grabadoras y se decomisaban, no solamente grabadoras, sino pilas, sino también cassettes. Pero muchas sobrevivieron. Hay un montón de conciertos que se perpetuaron justamente por esa práctica, ¿no? Y otro tanto por un montón de sonidistas o ingenieros de sonido que aprovechaban estar detrás de la consola para sacar alguna copia pirata y luego también comercializarlas. De eso hay miles. Algún programa podríamos también dedicar a toda esa ingeniería que fue de alguna manera también sorteando el tiempo y fue también distribuyéndose de manera clandestina, ¿no? Un montón de grabaciones piratas de distintos conciertos a lo largo del mundo. Si está bien éticamente, bueno, sería una discusión a trazar quizá en otro momento. Por supuesto, quienes somos melómanos, de alguna manera también adherimos un poco también a esa piratería. Aquí nos escribe Mauri de Las Toscas, dice, ya hurgando los archivos de Aidan. Gracias por la data, Mauri de Las Toscas. Me dice, sí, piérdanse por ahí, navegan un rato. De verdad que es realmente impresionante. Vamos a ir a Robin Hitchcock, que es otro de los personajes de la escena musical que en el año 1990 también se presentó allí a los alrededores de la grabadora, en las cercanías del micrófono de Adam Jacob. Este es un registro apenas 2 años después de que fuera lanzado el tema Giant's Bones, que pertenece al álbum Globe of Frogs de Robin Hitchcock and the Egyptians en el año 1900, o lanzado en el año 1988. Fue el primer disco con un sello importante que la banda había logrado concretar y es conocido justamente por incluir la participación, en este caso, de Peter Buck, de los R.E.M. a cargo de la guitarra. Escuchen Giant's Bones de Robin Hitchcock. This is about something it's best to stay on the right side of. But by its very nature you cannot. If we didn't enjoy things that were bad for us, the history of the world would be a brief one. Watching Romeo design, I was tempted to join in. By the mirror of the lake, where the statues unfurl. I'd never seen a man so abuse his reflection. As the light shines through your Chinese buns, watching Juliet in blood, I would hasten to warn her. Vamos a ir pisteando otras canciones, vamos a moverlos un poco más de agilidad. También anduvo por aquella escena la islandesa Björk. Entonces vamos a escuchar una canción que se llama Army of Me, esta canción de cierre de lo que había sido la presentación de Björk en el año 1993 en Manchester. Army of Me es un tema icónico de Björk, con todo ese halo de rock industrial, de trip hop que ella venía ya transitando. Fue lanzado en abril del año 1995, incluido en su segundo trabajo discográfico titulado Post. Este registro en vivo del tema, entonces, es 2 años antes de que esta canción fuera finalmente editada y es parte también de los archivos de Adam Jacob, que ya creo que nos vamos a estar haciendo muy grandes amigos. Need
Me da cosa, obviamente, cortar las canciones, ¿no? Cortar esta reproducción, pero vamos a tratar de ir hurgando un poco más. En este caso, él se movía no solamente la escena de Chicago, sino también a veces podía recorrer un poco más de distancia. En este caso, va a un concierto de los Sony Youth, grabado en Ghent, en Bélgica. La canción que vamos a compartir con ustedes se llama Diamond Sea, o The Diamond Sea, que pertenece a lo que es el Washing Machine, publicado el 26 de septiembre del año 1995. Una de las piezas más emblemáticas justamente de esta banda, conocida por aquella estructura épica y experimental, ¿no? Es la canción más larga de aquel álbum y en este caso fue también parte de los micrófonos piratas de Adam Jacob. Y ya estamos prácticamente llegando al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La gente sigue participando ahí, contando algunos detalles de sus peripecias también en los escenarios. Excelente programa de Pico. Casi lloro con Tracy Chapman y con los Depeche Mode, claramente. También me pasó igual cuando me sometí a estas primeras grabaciones y tratar de acercar el oído a aquellos conciertos en vivo de la escena norteamericana. Vamos a estar cerrando esta recorrida por los archivos de Adam Jacob, no sin antes contarles de qué se trata esta canción. Es la 7ª canción del primer disco del álbum doble que la banda de rock norteamericana Wilco publicara bajo el nombre de Being There, allá por el año 1996. Esta grabación suena un poco mejor, es más acá, de hecho, en el tiempo. Son de los últimos conciertos a los que fue asistiendo también Adam Jacob y poniendo su grabadora, es del año 2011. Esto fue un registro, una especie de templo musical. La arquitectura del lugar, que también estuve hurgando ahí, es increíble, es una arquitectura renacentista, fue edificado en el año 1917. Ahí han tocado un montón dentro de la escena de Chicago, desde Marilyn Manson a Tame Impala, pasando por Blondie e incluso llegando a la banda de metal Pantera. Se han presentado en ese lugar y algunos también han grabado sus propios conciertos en vivo. En este caso es una grabación, como hemos recorrido hasta ahora, de Adam Jacob. Es una grabación pirata de Wilco, 2011. I Got You at the End of the Century. Y vamos cerrando el programa entonces del día de hoy. Muchísimas gracias a quienes sintonizaron al 97.9 aquí en Montevideo y los alrededores. Muchísimas gracias a quienes estuvieron allí por la 102.5 de Maldonado. También por quienes sintonizaron la 90.9 de Colonia y quienes siguieron también esta emisión por streaming.